Hola, ¿cómo están? Bueno, ya vimos la blockchain, vimos la comparación con las divisas fiat o fiduciarias y ahora nos vamos a entrar a el Bitcoin. Vamos a hacer una clase exclusiva de Bitcoin, que es la moneda madre, que es la que partió con el mundo de las criptodivisas y que efectivamente fue creada por el anónimo Satoshi Nakamoto, que actualmente nadie sabe quién es, ¿ya? El Bitcoin, la definición corta, es una criptomoneda, o sea, una forma de dinero digital o electrónico cuyo principal valor es que no requiere de un administrador central para existir, como un banco central o una empresa, porque fue construido de tal forma que son miles de personas las que contribuyen colaborativamente a través de sus computadores para mantener la red andando 24/7 los 365 días del año. Encuentro que esta definición está súper buena y me gustaría destacar lo siguiente. En el caso de las divisas fiat, no trabajan, no se negocian 24/7. Las tecnologías fiat se negocian de lunes a viernes en los horarios de negociación de los mercados de valores, de las bolsas de comercio, de las bolsas de valores. Por lo tanto, esa es una diferencia del Bitcoin con la divisa fiduciaria, que el Bitcoin se mueve todos los días de la semana, las 24 horas del día, sin horarios de negociación específicos. Por lo tanto, eso ya es una diferencia con respecto a la moneda fiduciaria. Puede ser beneficioso porque hay bastante liquidez, porque está funcionando constantemente y no depende de horarios de mercado, pero también hay que tener ojo porque, claro, si nosotros estamos, mientras nosotros dormimos, el Bitcoin puede moverse mucho y tenemos que tener precaución frente a la volatilidad del Bitcoin, ya que son altamente riesgosos y pueden tener tremendos cambios en momentos que nosotros quizás no estamos atentos. Por lo tanto también hay que tener ojo, ¿ya? ¿Y por qué se puede mover durante las 24 horas del día? Porque claramente la tecnología blockchain no deja de funcionar, no requiere intermediarios, no requiere mercado de valores, no requiere banco central, por lo tanto no requiere del tiempo de la gente, por lo tanto se puede mover sola a través de la cadena de bloques, ¿ya? Bueno, todas las criptomonedas tienen estas características también. Bueno, hitos importantes del Bitcoin es que el 2008, como lo comentamos nosotros en la crisis subprime, Satoshi Nakamoto presenta la propuesta de Bitcoin en un evento de criptografía. Luego, el 3 de enero del 2009, se mina el primer Bitcoin. Es decir, ahí por primera vez, luego que se propuso la creación del Bitcoin, se dijo, efectivamente, está buena la idea, vamos a minar el primer bloque, el bloque génesis del Bitcoin, donde nace el Bitcoin en la práctica. ¿Ya? En 2008 estaba en un papel recién propuesta y el 2009 ya nace en la práctica. El 12 de enero del 2009 ocurre la primera transferencia entre dos direcciones de Bitcoin, es decir, una persona transfirió, qué sé yo, una cantidad de Bitcoin a otra cuenta de Bitcoin, o sea, a otra cuenta que sería, por ejemplo, una wallet o un exchange, que vamos a estar hablando de eso, y ocurre la primera transferencia. Luego, el 22 de mayo del 2010, escuchen bien esto porque esto es súper interesante, ocurre la primera transacción con Bitcoin, es decir, un programador compra dos pizzas por 10.000 Bitcoins. A este día se le llama el Pizza Day. ¿Por qué? Porque imagínense, o sea, hoy día cada Bitcoin vale aproximadamente $27.000 y ha llegado a un valor de $67.000, o sea, 65 millones de pesos un Bitcoin. Y el 2010 un programador compró dos pizzas con 10.000 Bitcoin, billones de pesos chilenos. Imagínense ese programador que cómo tiene que haberse arrepentido después de no haber guardado esos Bitcoin, pero hizo historia con la primera transacción comprando dos pizzas con 10.000 Bitcoins, ¿ya? Después, el 6 de noviembre del 2010, la capitalización de mercado, es decir, en lo que la negociación, las transacciones, el volumen de transacciones del mercado
supera $1.000.000. Es decir, en un año desde que el Bitcoin entra a la práctica, ya la capitalización del Bitcoin supera el $1.000.000, para que vean cómo fue adquiriendo comunidad, 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 hasta que esto realmente empezó a generar una cantidad de transacciones enorme en el mercado. Y luego, el 2023, la capitalización alcanzó, es decir, ahora, 13 años después, hoy día la capitalización ya va en 514.57 billones de dólares. Billones de dólares. Para que vean el tremendo crecimiento exponencial del Bitcoin. Ya es la moneda madre, la moneda con el génesis, y que hoy día ya tiene un nivel de transacciones enorme en el mercado. Por lo tanto, la tecnología blockchain ha tenido un impacto a nivel mundial. El Bitcoin ha tenido un impacto en todo el sistema económico financiero como lo conocíamos antes del 2008, y realmente ha generado controversia, ha generado innovación, y hay muchos países que lo están ya adecuando a sus economías locales. Ya también muchas corporaciones lo utilizan como medio de intercambio, es decir, lo aceptan como medio de pago, como también muchas corporaciones están invirtiendo en criptomonedas, ¿ya? Para que vean la importancia de las criptomonedas a nivel mundial. Acá hay un ejemplo de la blockchain aplicada al Bitcoin, ¿ya? ¿Se acuerdan que la blockchain son cadenas de bloques? En el caso del Bitcoin, cada bloque puede almacenar máximo 3.000 transacciones, ¿ya? Y para crear un nuevo bloque se tarda aproximadamente 10 minutos, es decir, cuando se llena el almacenamiento del bloque 1, hay que esperar 10 minutos aproximadamente para que un nuevo minero genere un nuevo bloque, y estos 10 minutos son bastante tiempo para poder generar nuevos bloques. Y así es como Satoshi Nakamoto propuso en el white paper aplicar la tecnología al blockchain, ¿ya? Ahora, vamos con las características de las criptomonedas, y exclusivamente vamos a partir con el Bitcoin. El Bitcoin no tiene un dueño conocido. Y eso, o sea, es decir, Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe quién es, quién lo creó, nada, era un anónimo. Y este, como no tiene dueño conocido, eso inmediatamente te permite que sea más descentralizado aún, porque si tuviese un dueño, ¿qué es lo que pasaría? Que si esa persona dice algo con respecto al Bitcoin y a las criptomonedas, inmediatamente esto afectaría al movimiento del Bitcoin, pero como no tiene un dueño conocido, no hay este riesgo asociado que esa persona, si es que la conociéramos, emitiera algún comunicado, fallara en algo, porque efectivamente eso hace que sea muchísimo más descentralizado el Bitcoin. También tiene una característica que se llama fungibilidad. El tema de fungible es que los Bitcoin son como monedas, o sea, es decir, un Bitcoin es igual al otro Bitcoin, son fungibles, es como los billetes actualmente. Si yo me encuentro 1.000 pesos en la calle, ese billete va a ser igual que el 1.000 pesos que yo tengo en mi billetera, son fungibles, pueden ser reemplazables fácilmente. Algo no fungible es algo que es único e irrepetible en el mundo, y que no se puede comparar directamente con otro activo, ¿ya? Lo fungible tiene que ver con que cada Bitcoin es similar, es decir, tiene las mismas características. Por otro lado, tiene una característica que no tienen las monedas fiat, que tiene que ver con la escasez. Dentro de la propuesta de Satoshi Nakamoto es limitar la cantidad de Bitcoin en el mundo. ¿Por qué? Para que no exista lo que nosotros conocemos actualmente con las monedas fiat, que es la inflación. En el caso de las monedas fiat, no está limitada su producción, no está limitada su producción. Por lo tanto, hay países que han producido
tanto dinero que finalmente termina en un problema inflacionario tan grande que termina con la economía local, como por ejemplo Venezuela y en el caso de Argentina también han tenido un nivel de inflación muy alto y eso se debe principalmente a que se ha producido mucho, se ha inyectado muchísima moneda local y es algo que trata de evitar el Bitcoin con el concepto de escasez. En el white paper dice que no, o sea, que se tiene que llegar a un punto máximo de creación de Bitcoin para que no exista lo que es la inflación. Interrupción, aquí dice 14.7, pero es 24/7. Eficiencia y son irreversibles. Es decir, si uno compra un Bitcoin, no se puede retractar. Ya es tu Bitcoin. Y si quisieras retractarte, bueno, tendrías que vender esa criptomoneda o ese Bitcoin en el mercado al precio de mercado. ¿Ya? Ahora vamos con los satoshis, porque por ejemplo, alguno de ustedes me podría decir, ya, pero Javi, ¿cómo vamos a invertir en Bitcoin si un Bitcoin vale 27 millones de pesos y llegó a alcanzar niveles de 60 millones de pesos? ¿Cómo yo voy a invertir en un Bitcoin? ¿Por qué? Porque cada Bitcoin está dividido en 100 millones de unidades básicas a las que llamamos satoshis en honor al autor del paper creado por Bitcoin. Y en otras palabras, está formado por 100 millones de satoshis. Es decir, nosotros podemos comprar satoshis de un Bitcoin. Es decir, está fraccionado 100 millones de veces. Por lo tanto, nosotros podemos comprar $60 en Bitcoin, $100 en Bitcoin, $200 en Bitcoin, porque lo que estaríamos comprando es una porción del Bitcoin que se llaman satoshis, ¿ya? Entonces nosotros sí podemos comprar porciones muy pequeñas del Bitcoin y eso nos permitiría ser inversionistas de Bitcoin al tener un valor tan potente que hoy día ha alcanzado más de 60 millones de pesos, es decir, 67.000 dólares. Después tenemos que conversar de un tema muy importante que tiene que ver con el halving, ¿ya? El halving es un proceso por el cual el Bitcoin se reduce a la mitad la recompensa de los mineros, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal como lo vieron en el video de la blockchain, y si no lo entendieron bien, le pido que lo repitan, que repitan ese video, porque ese video está súper bueno. Habla de blockchain, habla de la minería, habla de los bloques. Y en el caso de la minería en el Bitcoin, cada vez que un minero o que un programador resuelve un problema matemático que tiene que ver con programación, se crea un nuevo bloque dentro del Bitcoin, dentro de la blockchain, y este bloque se dice como que es la minería de Bitcoin. ¿Por qué se habla de minería? Porque se asimila a encontrar oro. Oro, entonces cuando alguien crea un nuevo bloque, un programador crea un nuevo bloque, se recompensa a esa persona con una cierta cantidad de bitcoins, ¿ya? Con una cierta cantidad de bitcoins. Y en ese sentido, al principio, la cantidad de bitcoins con las que se recompensaban era de 50 Bitcoin al principio, porque había que incentivar que la gente, que existieran muchos mineros y que se minara muchísimos bloques a nivel mundial. Por lo tanto, en el white paper se decía que a la persona que logre resolver el problema matemático y logre minar un nuevo bloque, se le iban a regalar de recompensa 50 Bitcoin. Imagínense cuánto valen esos 50 Bitcoin al día de hoy si esa persona lo almacenó. Hoy día ya debiesen valer millones de pesos. Yo diría billones de pesos porque son 50 por 27 millones de pesos. Luego, cada 4 años aproximadamente, debido al proceso que se llama halving, que es la reducción a la mitad de la recompensa de la minería Bitcoin, es decir, el 2012, el halving entregaba una recompensa de 25 Bitcoin, es decir, se redujo a la mitad la cantidad de Bitcoin de recompensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que con el tiempo empezar a limitar la cantidad de Bitcoin de recompensa para que la producción se limite
y no sea infinita la producción de Bitcoin. ¿Por qué? Porque viene el concepto de escasez. Después, el 2016, el tercer halving, la recompensa se reduce a 12.5 Bitcoin. El 2020 se reduce a 6.25, es decir, para todos los que minaron un nuevo bloque dentro de la blockchain del Bitcoin, se ganaban 6.25 Bitcoin, lo cual es mucho dinero también, porque claramente a medida que pasaba el tiempo, el Bitcoin valía mucho más. Y el 2024, la recompensa, es decir, el próximo año, será de 3.000, o sea, 3.125, ¿ya? Pero algo que me gustaría mostrarles que está en este gráfico, muy importante, que esto es un análisis histórico, es que siempre después de un halving, es decir, siempre después de que la recompensa del Bitcoin se reduce a la mitad, el Bitcoin crece exponencialmente, ¿ya? Es decir, la historia lo ha dicho. Esto no asegura que la próxima halving esto va a ocurrir, pero, pero, esto ha ocurrido históricamente, que después de un halving viene un crecimiento exponencial del Bitcoin. Y déjenme decirle que el 2024 se viene el próximo halving. La pregunta es, ¿se repetirá la historia? ¿Se repetirá este tremendo crecimiento que se viene después de un halving? Ojo con eso. Y con este nivel de crecimiento que tienen las criptomonedas por su alto riesgo, pero también alta posibilidad de rentabilidad por la relación riesgo-rentabilidad de las criptomonedas, ¿ya? Entonces, ahora que ya hablamos de, nosotros tenemos que recordar, hablamos de halving, hablamos de los satoshis, de las características del Bitcoin, de los hechos, los hitos del Bitcoin, y tenemos que saber cómo han tenido un impacto a nivel mundial. Así que nos vemos en la próxima clase. Saludos.